es la fusión entre, bueno, en realidad no es fusión, es la absorción de Bankia por parte de CaixaBank. El contexto de esta decisión, ¿cuál es? El contexto es que vivimos en una situación monetaria que hace 10 años hubiéramos dicho que era imposible. ¿Por qué? Porque desde julio del 2012, es decir, hace más de 8 años, el Banco Central Europeo ha decidido que los tipos de interés de referencia sean inferiores al 1%. Y desde marzo del 2016, es decir, al 17, 18, 19, 20, hace 4 años y medio, ese tipo de interés de referencia es cero. Esto tiene dos consecuencias fundamentales. Por un lado, es una manipulación que destroza la posibilidad de evaluar proyectos de inversión. ¿Por qué? Porque todo proyecto de inversión tiene una rentabilidad esperada. Y lo que hace el empresario antes de invertir es comparar esa rentabilidad con un tipo de interés, digamos, libre de riesgo. Por ejemplo, si yo voy a poner una pizzería o una cadena de pizzerías y la rentabilidad es 4, pero yo veo que el bono del gobierno me da un 5% anual, digo, pues no tiene sentido todo el lío que implica montar la cadena de pizzerías por un 4% cuando simplemente comparando el bono del gobierno al 5% tengo una rentabilidad mayor. Ahora, ¿cuál es el problema? Como el tipo de interés es cero o incluso negativo en algunos países, cualquier proyecto de inversión parece rentable. Cualquier cosa, lo que se te ocurra es rentable. Entonces, eso fomenta inversiones que no se deberían haber hecho jamás. Y se van a seguir haciendo inversiones que no se deberían haber hecho jamás. Tarde o temprano, oponerse a las leyes de la economía es como querer oponerse a la ley de gravedad. Termina mal el asunto. ¿Por qué? Porque el proyecto que se juzga como rentable cuando en realidad no lo es, luego resulta que esa empresa no va a encontrar los clientes o no va a encontrar la forma de refinanciarse o algún problema va a haber, pero tarde, bueno, y el problema en última instancia es cuando los tipos de interés se normalicen, que algún día se normalizarán. Ese es un problema. El otro problema es que si tu negocio es coger dinero al 2% y prestarlo al 4%, cuando el tipo de interés es cero, tú no puedes ofrecer nada al ahorrador, y entonces si no ahorras nada, no puedes ofrecer nada al ahorrador, se desincentiva el ahorro, no hay negocio, y el tipo de interés que cobras también es bajísimo. Entonces el negocio de los bancos se ha destrozado, pero se ha destrozado artificialmente por un grupo de señores que son muy competentes y tienen las mejores intenciones, que están en Frankfurt, en el Banco Central Europeo, pero que están provocando un destrozo y un daño muy superior a los beneficios que se pueda obtener de esta política monetaria enloquecida. ¿Y por qué digo enloquecida? Porque en la naturaleza humana hay una cosa que se llama preferencia temporal. ¿Y qué significa eso? Significa que si tú le preguntas a un niño, ¿tú qué prefieres? ¿Que te dé un helado ahora o te dé un helado dentro de un año? El niño va a decir, dámelo ahora. Y eso es lo que niño y no niño, todo el mundo diría eso. Pero digo un niño porque tiene la inocencia y esa espontaneidad mayor a un adulto. Si tú al niño le dices, en cambio le cambia la pregunta y le dices, ¿qué prefieres? ¿Un helado ahora o 2 helados dentro de un año? Entonces ahí empieza a calcular. Y cada niño tendrá su respuesta. Esa diferencia, ese recargo que exigen por demorar el consumo de su helado, es el tipo de interés. Cuando el tipo de interés es cero, es contra natura. Porque nos está diciendo que un niño le sería lo mismo tomar helado hoy o dentro de 10 años. Es ridículo, eso no puede ser. ¿O usted qué prefiere?
¿cenar hoy o cenar dentro de 5 años? Es lo mismo. No, no es lo mismo. Bueno, el Banco Central Europeo, poniendo el tipo de interés al 0%, disloca el funcionamiento del sistema económico. Y lo pagaremos. Lo pagaremos. Pero como decía, el problema es que destroza la rentabilidad de los bancos. Entonces, ¿qué hacen los bancos para mantenerse a flote? Bueno, alentados por los propios gobiernos y por el propio Banco Central Europeo, se van fusionando. ¿Por qué? Porque si tú tienes 10 bancos, tienes 10 presidentes, 10 directores financieros, etc. Si los 10 bancos los juntas en uno, tienes uno de cada uno. Esa es una forma de fusionarse. En vez de tener 10 sedes centrales, tienes una. En vez de tener no sé cuántas oficinas, tienes menos. Y así vas ahorrando, vas generando ahorros. Entonces, entre los ahorros que consigues por un lado, las comisiones que te inventas cada día, bueno, más o menos vas tirando, porque siempre se supone que en algún momento los tipos de interés se van a normalizar. Entonces, desde el punto de vista de lo que hacen los bancos, me parece razonable. Si les están obligando le están matando el negocio, tienen que buscar la manera de sobrevivir. Desde ese punto de vista me parece razonable. Ahora, como ciudadano, hay muchos riesgos. Bueno, lo primero que me molesta es esa intervención del Banco Central Europeo, que, insisto, un grupo de señores se reúnen y deciden el tipo de interés para 300 millones de personas. Esto es digno de la economía soviética. Es un resabio de economía totalitaria que tenemos en la Unión Europea. Es verdad que no es solo en la Unión Europea, pero es algo que tienes que saber que está mal y que es una cosa que no te conviene. No te conviene por lo que te decía antes, de que se disloca el funcionamiento de la economía en su conjunto, y por estos riesgos añadidos como la excesiva concentración del sistema financiero. Porque ahora vamos a tener superbancos, porque la compra de Bankia por parte de CaixaBank no va a ser la última. No sé cuáles serán los próximos en fusionarse, pero va a haber más compras o fusiones. Y entonces al final podemos llegar a tener un sistema financiero español con 3 bancos o 4 bancos, y eso a mí mucha tranquilidad no me da. Primero porque cuanto menos participantes hay en el mercado, la competencia es menos feroz, porque es más fácil reunirse a comer los 4 presidentes y arreglar, no pisarse la manguera entre bomberos. Ya lo decía Adam Smith hace más de 2 siglos, diciendo, cuando se reúnen los empresarios entre ellos, eso para el consumidor no es bueno. Entonces esto es lo mismo. Si hay 80 bancos, pues pueden competir y no se van a conocer todos. Cuando hay 4, insisto, en una mesa caben los 4, se reúnen y pueden arreglar cualquier cosa. Así que desde ese punto de vista no me gusta. Ahora, al mismo tiempo, te digo que el hecho que los bancos busquen rentabilidad es beneficioso no solo para los bancos y sus accionistas, sino para el conjunto de la sociedad. ¿Por qué? Porque si un banco gana dinero, es patrimonialmente más solvente, y si es solvente, puede dar crédito. Ahora, si un banco tiene pérdidas, cada vez tiene menos reservas para afrontar la morosidad o el eventual impago de algún deudor. Entonces, un banco que pierde dinero tiene que ser más conservador para dar crédito. Entonces, a lo mejor tú vas a pedir un crédito para tu pequeña empresa o para tu comercio y no te lo dan, aunque tengas un historial de pagos extraordinario, simplemente por el hecho de que el banco está en pérdidas. Por lo tanto, que la Caixa vaya a ser más grande no es bueno, pero el hecho de que sea rentable, de que vaya a ser más sólido, eso sí, tiene un aspecto positivo. Entre paréntesis, te comento que Bankia hoy, digamos, la Caixa lo está comprando a 1,40 euros por acción. Cada acción de Bankia se paga a 1,40. En el 2017, Luis de Guindos
vendió el 7% del capital de Bankia a 4 euros la acción, 4,06 euros, y por supuesto los socialistas de todos los partidos lo insultaron, vende patria, de todo le dijeron. 4, lo que hoy vale 1,4. 1,4 porque subió de precio, que hasta hace una semana valía 1. El otro tema que a ti como contribuyente te puede interesar es cuánto dinero puso el gobierno en Bankia, es decir, nosotros cuánto pusimos en Bankia y cuánto vamos a recuperar. Y esto es una cuenta un poco, no es tan fácil. Nosotros, porque el gobierno no tiene dinero, el dinero que usa el gobierno antes nos lo quitó a nosotros. Nosotros pusimos en Bankia 22.400 millones de euros. O mejor dicho, nos hicieron poner 22.400 millones de euros. Hubo dos ventas, así es, esta que te comenté antes de Quinto fue una, pero antes en el 14 había habido otra venta. Entre esas dos ventas se juntaron unos 2.100 millones y además el Estado cobró dividendos por 1.200 millones. Entonces en total, entre una y otra cosa, allá se recuperaron unos 3.300 millones. Pero ¿qué pasa? Bankia tiene 16.000 empleados. Si hubiese quebrado y esas 16.000 personas hubiesen ido a la calle, habría que haberles pagado el paro. Y el paro de toda esa gente, más o menos serían unos 700 millones de euros, que nos ahorramos, y además Bankia pagó impuestos, no solo al Estado central, sino va a tener que pagar IBI en las oficinas que sean de su propiedad, cotizaciones sociales, etc. Toda esa cuenta no la saqué. Pero bueno, en definitiva, bueno, y además hay todavía un valor de 2.600 millones de euros, lo que vale hoy la participación del gobierno en la nueva Caixa, que es el 16% del capital, vale hoy unos 2.600 millones de euros. Difícil con estos números que se vaya a recuperar todo nuestro dinero, pero esa decisión de nacionalizar Bankia en su día, digamos, si bien desde el punto de vista teórico a mí no me gusta, porque es una intervención del gobierno donde no le corresponde, al mismo tiempo, en ese momento tan delicado, podría haber hecho que la crisis fuese mucho más dura, y entonces hay que estar en los pantalones del ministro de Economía del momento para realmente saber qué hubiese hecho uno.